Lluvia de impuestos. Eso es lo que se anticipa de lo que sería la famosa y esperada reforma tributaria que se espera que el gobierno presente en los próximos días ante el Congreso de la República y comience a debatirse. La meta por parte del gobierno nacional es recaudar cuando menos 25 billones de pesos para tapar un gigantesco hueco que venía de vieja data y que fue agravado por la pandemia. Tocar el bolsillo de la clase media, de los más vulnerables, esa es una de las grandes, por lo menos, propuestas que hace el gobierno nacional. ¿Qué impacto tendría esto? Vamos a hablar del tema con un experto. Él es el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Restrepo, qué gusto tenerlo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Muy complacido de estar acá en el programa. 25 billones de pesos, dice el gobierno, que espera recaudar con esta reforma tributaria. ¿Cuál es la posición suya frente a las iniciativas que se han conocido por parte del gobierno nacional? Bueno, en realidad no son 25, son 30 billones de pesos. Nunca en la historia reciente de la tributación colombiana se había presentado una reforma tributaria que buscara recaudar tanto dinero. Va a ser una aspiradora, si llegara a ser aprobada tal como el gobierno se la ha propuesto al Congreso, o se la va a proponer, porque hemos venido conociendo a cuentagotas esta reforma tributaria. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que es inoportuno este momento para presentar una reforma tributaria. Y es inoportuno porque estamos en el pico de una pandemia y estamos en una situación social y laboral supremamente delicada y grave. Para no ir muy lejos, el DANE la semana pasada publicó un informe, y cito que es del DANE, según el cual informe 10 millones de colombianos no están teniendo ingresos ni siquiera para adquirir las 3 comidas diarias. La rentabilidad de las empresas, el ahorro de las familias, en fin, todo está por el suelo. Entonces, no es el momento, ciertamente, para pretender una reforma tributaria. Creo que va a ser más el desgaste político que el recaudo económico efectivo que va a tener el gobierno. Se habla, dentro de lo que se ha conocido, de tocar algunos de esos alimentos básicos de la canasta familiar, como por ejemplo el chocolate, la sal, el azúcar, la café, que tendrían un IVA pleno del 19%. Esa es una de las opciones. ¿Por qué, si no es el momento, el gobierno se empecina tanto en tocar el bolsillo de la gente? El gobierno ha dicho que le va a subir a esos productos al 19% y que a los estratos 1, 2 y 3 les va a devolver mediante el mecanismo de la devolución del IVA lo que pagan. De todas maneras, es un despropósito y una contradicción. Es una contradicción porque hace pocas semanas el propio gobierno dijo que no le iba a poner IVA a los productos de la primera necesidad. Y ya cambió en una voltereta de opinión. Y el viceministro de Hacienda salió a decir que sí le iban a poner hasta el 19% a esos productos. Y que los devolverían a los estratos bajos. Pero permítanme hacer un breve comentario a algunos de estos productos. La sal, desde los tiempos de la colonia, desde los tiempos de los españoles, se considera un artículo de primerísima necesidad. El chocolate. Colombia es el único país del mundo, óigase bien, el único país del mundo que utiliza el cacao para bebidas matinales o para bebidas de la gente a lo largo del día. Los otros países utilizan el chocolate, el cacao para producir chocolates como golosinas. Y para no ir muy lejos, el café. Ponerle un IVA del 19% al café es echar por la borda una política que se ha venido insistentemente trabajando para que el café se consuma más en Colombia. Nosotros somos buenos productores de café, pero somos malos consumidores. Países como Costa Rica, como Brasil, como México, toman más per cápita café que Colombia. Si lo vamos a encarecer, vamos a echar por la borda ese propósito de volvernos un gran consumidor, los colombianos, de nuestro propio café.
un último punto de los que se ha conocido no menos polémico, doctor Restrepo, el de ampliar la base gravable para que todo aquel colombiano que tenga ingresos por encima del 2,5 millones declare renta, y que si al año eso equivale a más de 30 millones, 31, 32, pague el impuesto de renta. Esa opción, ¿usted cómo la analiza? Esto viene de una teoría según la cual en los países más desarrollados las personas naturales pagan una proporción de impuestos mayor que la que aquí pagan, al paso que las empresas pagan más impuestos. Dicen que así se suceden las cosas en la OECD, pero están olvidando que estamos en Cundinamarca, no estamos en Dinamarca. Y las clases hoy denominadas como clases medias tienen un ingreso muy inferior al de los grandes países industrializados. Entonces, extrapolar esto para Colombia, una familia que se gane 2,5 millones de pesos, pero que tenga 4 o 5 miembros, pues le va a tocar una cuota muy pequeña a cada uno. No podemos decir que tenga una gran capacidad de gasto, y mucho menos en este momento en que está viviendo el país. El proyecto de reforma tributaria, tal como se ha bosquejado en un escueto PowerPoint que circuló el gobierno, que es lo único que se conoce, le hace recaer sobre las clases medias del país, sobre las clases medias, si es que todavía se puede hablar de clase media en Colombia, el 90% del fardo nuevo tributario que se dispone a descargar sobre los hombros de los colombianos. Me parece pues que es inoportuna e injustamente diseñada la reforma. Es Juan Camilo Restrepo, ministro, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, analizando lo que se ha conocido hasta este instante del proyecto de la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, que será presentada en los próximos días al Congreso de la República. Doctor Restrepo, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Bueno, gracias a ustedes. Un cordial saludo.